quiero contarles que este sábado 25 pasado concretamos en el jardín la capacitación basada en la inteligencia emocional para educadores en Pedagogía 3000. La verdad es que fue una experiencia hermosa donde trabajamos con, esto, ¿no? Las emociones, también se profundizó un poquito el tema en las creencias y los mandatos, y la verdad es que, como dije en el programa anterior, todos estos temas no están incluidos en la formación de los docentes, y que la verdad es que debería estarlo. En muchas escuelas he escuchado que se contratan a los profesores o maestras para que vayan a dar educación emocional, como si fuese matemáticas, como si fuese lengua. Entonces estaría muy bien que quienes programen ya para el año próximo los programas de formación de los docentes. Hay un montón de gente que está preparada para ampliar un poquitito el programa y poder acompañar a las docentes en este camino, que la verdad que es muy, muy bueno y muy aliviador y muy productivo para los niños también. Con respecto al tema de docentes y demás, y que está relacionado también con el programa y con el gran invitado que tenemos hoy, quiero compartir una partecita de una devolución de una docente en el boletín de una niña de primer grado, que era el primer boletín que la niña recibe, y con tanta expectativa un alumno le comunica a sus papás que tiene que ir a buscar el boletín. Los papás dejan de trabajar para ir a la reunión de padres, ¿no? Y cuando nuevamente se vuelve a encontrar con sus papás, los papás le cuentan lo que la maestra escribió de ellos, ¿no? Entonces me gustaría que nos situemos en la edad de los 6 años, ¿no? Y que la maestra diga que debes seguir desarrollando estrategias para la lectura y el cálculo, y que debes aceptar los momentos para las actividades como así para el juego, ¿sí? Los debes separar a los 6 años lo que es el juego con el aprendizaje, ¿no? Siento como que hay mucho para revisar en esta devolución, en esta apreciación, desde ya el debes, ¿no? Lo que deberías. Y que a lo mejor se podría escribir esto de otra manera para que a quien lo lea, para un adulto ya resuena de una manera, imaginemos, ¿no?, en un niño, ¿no? Para revisar esto, y yo creo que, vinculándolo con lo anterior, si nos dedicáramos un poquito a incluir cuestiones de comunicación, cuestiones de inteligencia emocional, cuestiones de cómo sería comunicar para que esto sea realmente funcional para quien lo está leyendo, hay mucho trabajo ahí para hacer. Así que bueno, lo traigo porque para mí fue impactante esto. Y bueno, hay mucha tarea para desarrollar. Bueno, el invitado de hoy, ahora Ayelen nos va a contar quién es. El invitado de hoy es el señor David Hosting, que es trainer neurolingüístico, es vicepresidente de la Asociación de Programación Neurolingüística Argentina, director y fundador del programa Matrix, también docente en neurociencia, neuroplasticidad neuronal y neurobiología, inteligencias múltiples, y director de cursos de programación neurolingüística y neurodecodificación, neurogenealogía y UCDM. Bueno, muy bien. ¿Cuántos títulos que tiene David? Bueno, la verdad es que estoy muy contenta, David, de recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a Ayelen por toda esta presentación. Gracias, Patricia, por la invitación. Un placer. Bueno, me alegro. Bueno, y de todo esto hoy, que nos encantaría poder hablar un poquito de cada una de las cosas, vamos a hacer un recortecito
Y nos vamos a basar, si estás de acuerdo, David, en las creencias, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué son las creencias? Las creencias, nos definen las creencias. Son esas certezas, esas cosas aprendidas por enseñanza de nuestros padres, de nuestros tutores, enseñanza de la televisión, de la escuela. Y son verdades, de alguna manera, son aceptadas como verdades para poder caminar por la vida. Es decir, yo tengo una certeza de que si está lloviendo, es mejor salir con paraguas, para no mojarme, porque si no me voy a resfriar. Una certeza. Lo que nosotros intentamos hacer desde la programación neurolingüística es quitarlo del lugar de certezas y verdades para ponerle la palabra creencias. Entonces, ya como creencia está un poco más blanda. Claro. Nos da posibilidad de generar un cambio. Pero una creencia es eso. En principio, técnicamente, digamos, según la neurociencia, es una red neuronal establecida, aprendida por una experiencia o una teoría. Entonces, desde ahí filtramos el mundo. Por eso es tan importante reconocer que somos un conjunto de creencias. Desde allí vamos a mirar, vamos a ver, vamos a interpretar. Y las creencias nos definen, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo se crea una creencia? Bien, una creencia, en principio, son de nuestros padres. Vamos a partir desde ahí. Nuestros padres tienen experiencias. La experiencia también está filtrada, porque la experiencia también va a ser según la creencia que yo tengo. O sea que una creencia viene de generación en generación y justifican nuestra experiencia de vida. Esto quiero que se preste atención a esta parte, porque el entorno, vamos a buscar un entorno para justificar nuestras creencias. Claro. Es decir, tengo un guión y voy a buscar el entorno, voy a buscar los actores para poder rodar la película que tengo ya guionada en mi cabeza. Entonces, en principio fue el conjunto de creencias de mis padres que con mucho esfuerzo lo establecieron en mí para que yo sea una copia de ellos. Claro. Después yo tuve mis propias experiencias, algunas cosas he tomado conciencia de que ya no me sirven las creencias de mis padres y adquirí mis propias creencias. Y voy a buscar justificar esas creencias, para bien o para mal. Mirá qué importante esto. Porque si tengo una creencia de que en este país nos vamos a fundir todos, claro, voy a buscar justificativo para poder decir, ¿viste que te dije? Aunque eso me haga mal a mí. Claro. Pero ahí está la cuestión del ego, ¿no? Parecería que es más importante decir, ¿viste que te dije? Es así como yo decía. Es más importante eso que darnos la posibilidad de cambiar una creencia. Pensaba en la maestra esa. Sí, eso te iba a decir. Me tenté. Porque ella tiene un modo de ver el mundo. Claro. Ella observa a sus alumnos desde sus creencias, claro, desde sus filtros. Tal cual. Entonces cree que a esa edad tiene que el niño hacer una separación entre el deber y el juego. Claro. ¿Por qué? Porque a ella seguramente le marcaron esa diferencia. Seguramente escuchó eso primero, y aunque a ella no le haya gustado que se lo planteen así de chica, aunque no haya sido bueno para ella, pero es así. Claro, lo tomó así. Primero la tarea, primero estudiar y después jugás. Digamos, sí. Esos esquemas que fácilmente marcan los padres, las madres más que nada, y bueno, en este caso los docentes, sí. Por eso es tan importante revisar esto, ¿no? Posiblemente haya una historia en su clan que por jugar o por divertirse han quebrado. Claro. Les ha ido mal. Entonces el juego y la diversión tiene que ser
separado de... Claro. Tiene que ser aparte. Claro. Eso, si querés jugar, bueno, pero en otro momento. Pero hay que hacer esto para que nos vaya bien. Claro. Entonces lo hace... Mirá lo que te digo, no creo que lo haga con mala intención. No, obviamente. Es con toda buena intención. intención. Está proyectando sus creencias. Claro. Por eso es tan importante en la formación docente trabajar con las creencias de los docentes. Claro. Porque después lo van a proyectar sobre los alumnos inocentemente. Claro. Esa cuestión es importante, inocentemente. Claro, sí, totalmente. Y esto, ¿no? ¿En qué aspectos deberían estar atentos, por ejemplo, los padres en la comunicación con los hijos, ¿no? ¿En qué aspectos de esto estar atentos para no perjudicar? ¿Cómo sería? Es un cambio de paradigma muy fuerte en cuanto a la educación. Claro. Porque yo soy padre, tengo 2 hijos varones, inevitablemente me proyecto en ellos. Los hijos son una extensión nuestra y uno quiere que sean así. Claro. Y yo a veces suelo poner un ejemplo, que si a mí me fue bien escribiendo a máquina, en esa máquina Olivetti color naranja, que yo con eso diseñé un formulario y salí a vender a la calle y me fue muy bien cuando tenía 18 años, y me encantaría que ellos aprendan a escribir a máquina Olivetti para que les pueda ir tan bien como a mí. Claro. Porque es cierto para mí. Claro. Pero para ellos es totalmente inútil. Claro. Entonces yo tengo que darme cuenta de eso, que mis creencias, mis certezas, mis verdades, desde mi experiencia, no necesariamente le va a ser útil a ellos, más en este último tiempo de la historia que estamos viviendo, donde todo cambia cada 2 días. Claro. Entonces, creo que la conciencia de los padres tiene que estar ahí, ¿no? Bien encendida. Voy a transmitirle a mis hijos, pero voy a tener cuidado con no pasarle mis creencias, mis verdades y certezas. Inevitablemente se la vamos a pasar, pero teniendo en cuenta de que posiblemente no todo les sirva. Y acá, si me permitís, una vez estuve en una escuela, trabajaba mucho haciendo neuromagia en las escuelas, y una directora me dijo, quiero que trabaje con estos chicos porque son los más rebeldes. Qué bueno, le digo, excelente. Me encantan los rebeldes. Sí, le tenemos que sacar esa rebeldía. ¿Sacar la rebeldía? Le digo, mira, esos chicos son rebeldes porque no quieren ser como usted, le digo. Claro, tal cual. No quieren ser como nosotros. Por eso son rebeldes. Y está bien. Y es natural la rebeldía a una edad, porque la generación anterior, los grandes, le quieren pasar ideas que para ellos no les son útiles. Y dicen, no, basta, no quiero eso. Claro. Y el grande, el adulto, le dice, sí, porque necesitas esto y aquello. Y el adolescente le dice, no lo quiero. Entonces empieza una guerra. Claro. Entonces, con esa escuela le pedí permiso para hablar con los docentes y proponerles que acepten la rebeldía del adolescente y que los acompañen. Tan difícil. Que los acompañen y vean que sí, porque así yo trabajaba con ellos. Tenés razón, está bien, hay que hacer un cambio. Vamos juntos. Claro. E ir por ese camino. Porque si no le estoy tratando de instalar unas creencias que, gracias a Dios, se dieron cuenta que no les va a servir. Claro. Pero ¿cómo luchamos con la mente que vive? Como el adulto que dice, los tiempos de antes eran mejores. Y claro, que queremos traer esas estructuras antiguas a una cabeza moderna. Claro. Bueno, me parece que los padres deben tener en cuenta eso también cuando le hablan a los chicos, ¿no? Tener una cierta apertura de que va a haber que permitirles desarrollar sus propias creencias. En un tiempo donde antes los hijos le preguntaban todo a los padres. No sé si alguna vez hablaron esto en la radio, pero ahora los padres le preguntan a los hijos. Todo, sí. Ha cambiado. El Google lo manejan mejor los hijos. Claro. Y sí. El respeto de los hijos a los padres eran porque los padres sabían más. Ahora los padres saben menos. Claro. Qué tremendo, ¿no? Claro. Así que el sistema de creencias se modificó totalmente. Claro. Creo que a partir desde una observación amplia de esto, debemos rever la educación. No nos queda otra. No queda otra, sí. Digamos, los niños lo están
pidiendo realmente todo el tiempo, adolescentes y los niños también. Entonces, bueno, ahí vamos con este cambio. El tema de hacer apreciaciones de este tipo a un niño de 6 años, ¿no? Y que esto siga y que vaya escrito, además escrito, ¿no? Dicho y escrito, y que la mamá se lo lea. A ver, ¿cómo afecta, en qué afecta a un niño este tipo de apreciaciones, ¿no? De lo que la docente cree. El niño lo puede tomar y marcar la vida lamentable, que lo adopte, o le puede generar una rebeldía, ¿no? Claro. A decir, no, ¿por qué? Claro. Qué lindo cuando los chicos dicen, ¿por qué? Claro. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué esto? Aparte me pareció que es un lenguaje que el niño no lo va a entender. No lo va a entender. Así que no habría problema. No lo va a entender directamente. Si está escrito para el niño, no lo va a entender. Creo que los niños hoy vienen con una mente tan avanzada que hace un tiempo atrás los niños de 6 años estarían como más en lucha con este tipo de adultos. Hoy creo que no lo escuchan tanto. Están con una mente más conectada al futuro y no se hacen tanto problema como nos hacíamos nosotros antes o nos hacemos nosotros. Mira lo que me dijo. Y me queda dando vuelta eso que me dijo el otro. Eso lo hacemos los adultos, ¿no? Claro. El chico dice, no te entiendo. Claro, sí, pero eso pasa, pero cuando los padres leen este tipo de cosas, ¿qué hacen los padres con esto? Ahí está, el padre se la hace. Ahí está, ¿no? Claro, que digamos, le podría afectar parte de su autoestima al niño si le dicen todas las cosas que en realidad, bueno, es lo que el padre le diga a partir de esto. ¿Y en qué aspectos vos sentís que esto le puede afectar? Ahí me gustó más. Claro, al padre. Le afecta al padre y después el padre toma una relación con el hijo a partir de esta evaluación. Uy. Claro. Si nos dirigimos a los padres, los invitamos a que tengan esa amplitud mental para saber discernir, en principio, como lo estás haciendo vos. Estás discerniendo, estás interpretando esto y saltó la alarma. Que ellos también sepan ver esto y que les salte la alarma y decir, no, esto no se lo voy a leer a mis hijos. Claro. Y vamos a hablar con la directora. Claro. Y vamos a proponer una educación en cuanto a este tema para los docentes, claro, porque ese docente está a cargo de mi hijo unas cuantas horas. Claro, tal cual, ¿no? Sí. La toma de conciencia, en principio, decir, bueno, a ver, no estamos en tiempo para esta rigidez. Y partiendo desde lo primero que hablamos, desde una comprensión de ese docente, sin juzgarlo, pero sí proponer que se haga un trabajo con los docentes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando estuve unos años dando neurociencia para docentes, ¿no? Y hablábamos sobre los neurotransmisores, eso enseñaba yo, los neurotransmisores necesarios para el aprendizaje. Había que despertar la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. Y no hubo una escuela en todas las que fui en que los docentes me digan, sí, lo sabíamos. Claro, no. Y no había ni siquiera por más que no te sepa los nombres de los transmisores, una idea de que había que divertirse, claro, que había que generar suspenso, que había que generar satisfacción, y que había que poner este marco en el aula para que el cerebro del alumno pueda aprender. Así que nos despertó mucho al equipo de trabajo esta necesidad de una formación diferente. Pero, ¿se ha hecho esto? Ahora yo te pregunto. ¿Se ha despertado esto de empezar a educar distinto a los docentes? Sí, por ejemplo, desde otras líneas también. Yo la que más conozco es Pedagogía 3000.
Claro. Y ahí sí, porque en realidad la formación es básicamente vivencial. Entonces primero te hacen hacer ejercicios, después que los haces y terminás en un estado así óptimo, que vos de euforia y tenés ganas de seguir, te dicen, bueno, estuvimos trabajando esto, despertamos estas hormonas que bla bla. Entonces vos decís, bueno, ahora están conectados los hemisferios cerebrales, wow, entonces tenemos ganas de seguir. Qué bueno. Un sábado a las 9 de la mañana. Entonces imagínate si los docentes en vez de tratar de que los niños estén sentados y quietos, precisamente los conecten con lo opuesto para, en el nivel inicial, acceder al aprendizaje, digamos, está muy relacionado con el juego, pero hay mucho de querer dejar a los chicos quietos, mucho, lo opuesto a lo que debe ser. Y en las aulas también, los sientan en el pupitre, tienen que estar quietos y no hacen ningún movimiento, digamos, excepto en el Recreo. En el recreo, pero también tengo el registro de niños que lo he traído acá en el primer programa, donde les pregunté a los niños cómo les gustaría que fuese la escuela. Entonces ellos solos dicen que les gustaría correr más en el recreo, que los dejen correr, que los dejen jugar, que haya más música, que haya más esto, que haya todas materias que tienen que ver con la parte creativa. Si lo otro ya lo contienen, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, es un cambio total de paradigma, que hay que tomar realmente conciencia. No solamente, esto no es solamente responsabilidad de los ámbitos educativos, es responsabilidad de los padres también, ¿no? Porque en la medida que los padres no hagamos nada con respecto a eso y sigamos, y bueno, sí, es escuela pública, ¿qué va a hacer? Y bueno, pero es escuela religiosa, ¿qué va a hacer? Nos quedamos en esto, no hay movimiento, ¿no? Pero esto está pasando hoy en los colegios. Sí. Bueno, mis hijos fueron a una escuela donde no los dejaban correr en el recreo. Claro. Qué extraño. Yo también Claro. fui a una, sí. A mí tampoco me dejaban hace 10 años correr en el colegio, ni jugar a la mancha, ni las escondidas, porque no nos veían las maestras. Claro, en vez de que las maestras salir a correr con ellos, No. claro, y entonces es como pedir exactamente lo opuesto a lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, y lo lamentable es que a esta edad, donde recién se está armando, digamos, o el sistema de creencias o el potencial básico, ¿no? O la estructura de la personalidad del niño, que ellos lo toman esto así, o creen que es así, Claro. ¿no? Es Claro. eso, que debe ser así. Claro. Entonces, bueno, nada, realmente hay un desfasaje grandísimo, o como te decía recién, se contrata a la maestra que viene a dar educación emocional. ¿Qué es venir a dar educación emocional? Digamos, la educación emocional es permanente, entonces la docente que está con ellos a cargo tiene que estar, que en realidad tampoco es no es una capacitación, ni siquiera es tanto de estudiar, sino que realmente vivenciar, y para poder tener una apertura distinta y una mirada distinta, ¿no? Acerca de diferentes emociones. Me imagino que no se toma examen, ¿no? En educación emocional. En educación, no sé. No, un 7 te sacaste, ¿no? Te sacaste un 7. Una carita. Una carita una triste. Carita triste. Emocional, por eso. Claro, Carita triste, emocional. carita feliz. Entonces, bueno, realmente hay mucho padecimiento. Hay algo que también hay que insertar, es las inteligencias múltiples. Sí, bueno, ¿ves? Pedagogía 3000 incluye, claro. Está incluida la inteligencia. Entre esos descubrimientos es que el que se saca 0 en matemática, el que desarrolla la inteligencia social, claro, son los que después son empresarios, dueños de industrias, empresas, que después toma de empleado al que se sacó 10 en matemática. Claro, por ejemplo. Sí. Claro. Entonces hay mucho desconocimiento de esto, y realmente se los etiqueta, se los evalúa a los niños, o ya que sigan existiendo las notas. Digamos, hay muchos colegios que ahora en breve voy a tener entrevistas con, yo conozco gente en Tucumán,
en Tafí del Valle, que son colegios experimentales, se llaman porque están experimentando, porque no los dejan hacerlo de otra manera, donde es al revés, los docentes no evalúan a los niños, ¿sí? Entonces van pasando por los grados, cumpliendo con el programa establecido sin necesidad de tener una nota. Quien tenga un sistema de creencia estructurado va a criticar estos experimentos. Claro. Hoy hablaba un grupo de personas sobre esa palabra de perspectiva y sería interesante que todos los que nos están escuchando hagan un ejercicio sobre perspectivas, ¿no? Tener un pensamiento lateral, un pensamiento horizontal, vertical, multidimensional, que piensen desde todos los puntos, porque si no nos armamos el mundo desde nuestra perspectiva, claro. Desde la PNL justamente es el estudio de la subjetividad humana, ¿no? Tenemos inevitablemente un pensamiento subjetivo, pero dentro de eso nos podemos dar la oportunidad de pensar, al menos un intento, de pensar cómo piensa el otro. Claro. Ponerme en el lugar del otro y desarrollar una idea, y escribirla o hablarla para tenerla en clara, cómo ve el otro, ¿no? Son ejercicios interesantes para hacerlo, escribir cómo ve el otro, escribir cómo ven este asunto alguien que yo admiro. Eso es algo muy, muy interesante. Cómo lo ve Dios. Claro. Un creyente, cómo lo ve Alá, el universo. Distintos tipos de pensamientos o ideas relacionados a la educación, relacionado a los niños. Entonces me doy el permiso de pensar distinto y pensarlo yo. O sea, no estoy escuchando a alguien que quiere imponerme su idea, sino que yo mismo me estoy dando el permiso de gestionar distintos pensamientos. Porque a veces nos pasa que tenemos una defensa, nos ponemos un escudo ante el pensamiento del otro, porque si yo soy mis pensamientos y vos venís a querer infundirme los tuyos, mi ego dice, pará, claro. Me estás queriendo matar para que vos vivas en mí, porque si yo soy mis ideas, si mis ideas quedan abajo y vienen tus ideas a mí, mi ego no va a querer eso. Claro. Entonces también tenemos que proponer esto al docente, a ver cómo sería esto desde distintas cabezas. Tal cual. Entonces uno mismo piensa distinto, este pensamiento lateral famoso, entonces eso abre una puerta grandísima a la posibilidad de gestionar las creencias. Por ejemplo, esta docente que escribió eso. Claro. ¿Hay posibilidad de escribir lo diferente desde otra perspectiva? Claro. A ver, ¿cómo lo pondrías? ¿Cómo lo pondrías? Claro, tal cual. Sí, sí. Justamente de esto que vos hablás, el sábado hicimos un ejercicio en esta capacitación y de mirar una imagen de una foto y que cada uno diga qué veía. Entonces hay tantas miradas como tantas personas y de hecho una misma persona puede tener varias miradas. Entonces esto llevado a los docentes, qué interesante, porque si vos te podés dar el lugar de aceptar que hay otras perspectivas, digamos, también vas a aceptar la perspectiva del niño, claro. ¿Sí? Entonces no va a estar cuando el niño está viendo, tiene 2 años y está viendo algo azul, porque él sabe que las cosas a veces se nombran por colores, pero no sabe que ese es el azul. Él dice azul y la maestra le dice, no, es amarillo. O sea que ya las ganas de comunicar esto que él que le vino y que tiene desde la espontaneidad, ganas de decir, sí, muchas veces le dicen, no es un cuadrado, es un triángulo, no. Entonces al niño le quedan pocas ganas de poder decir, ¿sí? Y ahí va su percepción de la realidad y van muchos aspectos que afectan a la conducta del niño, ¿no? Sí, tremendo. Nuestra historia viene de la escuela prusiana, ¿no? Más enfocada a lo militar. Tenía un tío militar, ¿te lo puedo contar? Sí, dale. Que me contaba
cómo entrenaba a los soldados. Mm. Él entrenaba. Entonces, a mí me gustaba preguntarle cómo era el entrenamiento. Y dice que una de las cosas era, le muestran al soldado una hoja blanca. Esto me lo hiciste acordar con los colores. Le dice, ¿qué color es esto, soldado? Blanco, dice el soldado. Claro. Esto es negro, soldado. ¿Qué color es esto? El soldado ya tenía miedo, ¿no? Es blanco. Esto es negro, soldado. ¿Qué color es esto? Ay, ya no sabía qué hacer, tardan un poco más y seguían respondiendo la verdad por miedo a equivocarse con la respuesta. Es blanco. Y si repetían de vuelta blanco, lo hacían hacer salto rana, lo hacían correr más, hasta que decían negro. ¿Qué color es esto? Negro. Bien, soldado. Entonces yo le pregunté, le digo, pero está mal eso. No, está bien. Pero si era blanco, sí, pero tiene que aprender a obedecer. Claro. Uy. Bajo la idea de que cuando esté en el campo de batalla no tiene que tomar decisiones por sí mismo porque nosotros vemos desde arriba y la parte militar estaría como bien pensada. Claro, desde esa perspectiva está. Porque tienen un punto de vista. Claro. Pero ese punto de vista militar no nos hemos dado cuenta y lo tenemos hoy en una escuela donde no son militares los chicos. Claro. Siempre me quedó eso, ¿no? Y me hiciste acordar con esto de los colores. Sí, igual esto va para docentes y para padres también, ¿no? Cuando, por ejemplo, ve el nene está en un espacio y, por suerte, los niños hoy miran todo, ¿no? Y es como si no les alcanzaran los ojos para mirar. Entonces, la mamá le dice, ¡ay, qué chusma que sos! Ya que te digan qué chusma que sos, ya como que no está tan bueno que te digan chusma. Entonces, así como esto se escucha por parte de padres, con respecto a las dos, y no está dicho con mala intención, sino porque mirar mucho desde la creencia de ella es que sos chusma. Y por parte de la docente, esta cosa de que hay que decir las cosas como yo las aprendí, y si yo te digo que es azul, te estoy enseñando que es el azul, pero en realidad el cómo lo está diciendo no está acompañando a que esto suceda. Que todo está dicho desde una buena intención, es como el militar que tenía la intención. El tema es cambiar esto, ¿no? Cambiar la perspectiva de cómo se dicen. Y bueno, y es un cambio profundo de paradigma. Quizás en el futuro, yo antes pensaba que eso era marrón, y yo enseñé que eso era marrón, y ahora me dicen que eso es color champagne. Claro. Capaz que no sea el color ese que yo decía. Me pensaba también que hay mucho miedo, que es algo también para pensar, porque hay miedo en los docentes y miedo en los padres de soltar esa libertad a los chicos, porque ¿qué va a ser de ellos si yo no los corrijo ahora? Si yo no le pongo límites, se van a desbandar. Sí, y ¿qué va a pasar si yo dejo de tener el control? Porque en la medida que yo lo diga como a mí me parece, a mí me da seguridad, a mí. Entonces, si yo lo dejo librado al azar, también digamos, resulta peligroso para quien lo está generando. Sí. ¿No? Hay esos padres que tienen miedo porque el hijo probó marihuana y tienen miedo que se bandee. Yo creo que si hay amor realmente, no pasa nada. Salen. Entraron y salieron. Pero el padre que tiene miedo, mucho miedo y no puede salir es porque sabe que no hay suficiente amor que lo contenga. Mira. Entonces, como que se abren caminos nuevos para charlar con los padres, ¿no? Que el amor los va a cubrir a los hijos. Después que prueben, porque si hablamos de darles esa libertad, y quizás sí prueben en esta sociedad. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero van a volver, porque hay amor. Hay amor. Y quizás probaron algo que para mí es terriblemente malo, pero no sea tan malo. Claro. Ahora me quieren legalizar la marihuana, por Dios. Claro. Y yo, para mí, eso no. Claro. Y me encuentro con docentes qué tema difícil, ¿no? Muy difícil. Para nosotros es el tema clave, porque el adulto dice no en absoluto. No. Sí, como tantos otros no. Como otros no. Y vienen tiempos nuevos.
Sí. donde nosotros mismos vamos a tener que aprender que esas estructuras también, nuestras estructuras, tienen que tener cierta apertura mental, ¿no? Tal cual, tal cual. Y nos metimos en un tema difícil. En un tema difícil. Bueno, y contame, ¿cómo se puede cambiar una creencia? Primero tomando conciencia de que es una creencia. Eso es lo primero. Si yo, cuando a veces le preguntamos, cuando trabajamos sobre creencias, que escriban las creencias limitantes que tienen, personas como yo, que cuando hice el curso de PNL dije, no tengo creencias limitantes. Ajá. No las veía. Eso es lo peor que puede pasar, no verlas. Me creía Superman. Yo digo, no, yo puedo hacerlo todo. Después me di cuenta que tenía más creencias limitantes. Tengo todavía tremendo, un montón. Pero lo primero es darse cuenta que están ahí. Y por ejemplo, ¿cuál sería una creencia limitante para alguien que no tenga como vos? Una creencia limitante puede ser, no puedo aprender idiomas, por ejemplo, es una creencia limitante. Pero si yo no tomo conciencia, ¿qué es lo que digo? No, es una verdad, no puedo aprender idiomas, punto. Claro. Entonces no incursiono ahí. Me gustaría, pero no puedo. Doy por hecho. Entonces está en un lugar de certeza. Pero en principio, entonces primero lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, no, es una creencia. Es una creencia y la persona va a decir, no, pero lo intenté muchas veces. Ok, es una creencia reforzada por la experiencia. Claro. Entonces primero la escribimos y empezamos a tomar en cuenta cuándo se gestó esa creencia, porque muy posible que esa creencia no haya sido solamente por la experiencia, sino porque una maestra me haya dicho, vos para esto no vas. Para esto no servís. No servís. Tremendo. Y que lo digan los padres, padres o docentes, claro, que digan, no. Me acuerdo un caso de una mujer que decía, yo no puedo pintar. Y fuimos a la historia de ella, y la tía, cuando ella era chiquita, tendría 4 años, le regala una bandeja de esas de muchas fibras. Sí. Y de esas, esos lápices caros eran, eso ya se cuenta, esas latas de lápices caros. Y la madre le dice, ¿por qué te gastaste tanto para esta que no sabe pintar y no va a poder pintar nunca, no le va a dar uso? Y le dijo, llévalo y dáselo a tu hijo que le va a dar mayor utilidad delante de la nena. Claro. Tremendo. Claro. No pudo contestarle a la madre porque a los padres no se le grita. No. Entonces hay que obedecerlo. Porque si ella en ese momento se hubiese defendido, hubiese dicho, sí, lo quiero, claro, defendía su creencia. Claro. Pero se lo tragó porque no se puede gritar, no se puede discutir, y la palabra de la madre es la palabra de la madre. Entonces quedó toda su vida, y a los 60 años identifica que esta creencia se gestó ahí. Hicimos un trabajo con PNL para resolver esta creencia. A la semana se anotó en un conservatorio y hoy por hoy expone cuadros allá en Mar del Plata. Mira qué bien. Muy María bien resuelta. Bugarini, una mujeraza tremenda. Mira. Resolvió, fue a pintar y cuando fui para allá me dice, mira, David, estos cuadros. A partir de aquel día. Qué bueno. Y te voy a hacer una pregunta, porque varias veces lo escuché y recién realmente se me ocurre esto. Los padres que dicen, que creen que la paternidad lo supera, ¿no? Que la paternidad lo superó y no pueden. Es como si creyeran que no sirven para ser padres. ¿Cómo se trabajaría Yo con eso? estas personas les preguntaría cómo fue su crianza y los padres con ellos, ¿no? Quizás es muy posible que respeten y amen mucho a sus padres. Entonces tienen tanto, puede ser, un caso, pongo, tanto respeto, tanto amor a los padres, fueron tan perfectos los padres a su vista, claro, que no llegan. Claro. No llegan a ser como sus padres. Claro. Entonces me superan. No puedo ser nunca como mi papá. Ese es el problema de la admiración a veces. Claro. Que lo honramos tanto que no somos capaces de superarlos aún por respeto.
No vayas, yo no quiero ser mejor que vos. Claro. ¿No? Entonces hay en descodificación se lo llama fidelidad al clan. Claro. ¿No? Soy tan fiel que mantengo el primer lugar en ellos. Claro. Y entonces yo iría por ese lado para ver qué pasa. ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿qué pasa con eso? Es un tema que lo vengo escuchando ahora, ¿no? De todos los años que tengo es la primera vez que me pasa de escuchar esto. Y bueno, obviamente con gente con ganas de resolverlo, ¿no? Al tema. Pero bueno, expuestos de esta manera. Bueno, entonces sigamos, pues no me acuerdo en qué parte de desenmarañar una creencia. Era escribirla. Sí, identificar la creencia, eso es lo primero. Primero es identificarlo, escribirlo, Sí. para que yo lo pueda ver. ¿Qué pasa? Cuando lo escribo me disocio de la creencia. Por eso es importante. Es importante. ¿Qué pasa si la digo nada más? No, escribíla. Claro. Porque te disocias, está ahí. Ahora la creencia pasa a ser algo. Claro. En la mente esto tiene un efecto de que lo estoy separando. Porque si no, es parte mío. Y si es parte mío, soy yo. Y yo no puedo cambiar otra creencia. Yo no puedo cambiar. Pero cuando lo veo ahí, digo, bueno, lo puedo... Claro. Lo puedo manejar, lo puedo... Había un cuento que el fantasma le decía que cuando digas mi nombre, desaparezco. No me lo acuerdo del cuento, pero el hecho de nombrarlo se puede dominar, ¿no? Se puede manejar. Y nombrar la creencia es un paso importantísimo. Y después, para empezar a cambiarlo, es proponer lo opuesto. Lo opuesto en positivo. Por ejemplo, no puedo... como dijimos hoy, no puedo aprender idiomas. La creencia opuesta sería puedo aprender idiomas y la escribo. Bueno, a ver, puedo aprender idiomas y no puedo aprender idiomas. Una la voy a sentir de una manera porque me identifico. Claro. No puedo aprender idiomas, qué bien que me suena. Y cuando digo puedo aprender idiomas, hay una incomodidad en mi cabeza. Puedo aprender idiomas, me siento como que estoy mintiendo. Claro. ¿No? Entonces ahí empieza un trabajo de identificar el sentimiento que me genera eso, y un trabajo que lleva su tiempo. Se puede trabajar con lo que en PNL se llama submodalidades. Bueno, hay varias formas de trabajarlo, o jugar al como sí. Ajá. Jugar al como sí, eso sería una buena práctica. Entonces escribís la creencia óptima o expansiva y empezás a pensar y a pararte y a sentir como si tendrías esa creencia, y mantenerte todo el tiempo posible. Eso es como ir al gimnasio. Claro. Ejercitas a tu mente a que se acomode esa creencia hasta que te sientas cómodo con esa creencia, tan cómodo como con la otra. ¿Y cuánto tiempo tarda en cambiarse una creencia? Por experiencia, hay creencias que pueden tardar 5 minutos y la cambias. Y hay otras que tardan más. Yo creo que una cosa es fácil o difícil. Si no lo sabes hacer es difícil. Si lo sabes hacer es fácil. Como todo. Una torta es fácil de hacer porque sé hacerla. Difícil de hacer si no sé hacerla. Entonces, conociendo las técnicas de cambio de creencia, yo, por ejemplo, me propongo decir, bueno, a ver, voy a cambiar esta creencia y empiezo a jugar al como sí. Claro. Y juego a que sí. Bien, muy bien. Bueno, se nos fue casi todo el tiempo. No hicimos recreo. Eso, no hicimos recreo, porque no nos dejaban correr. Así que, bueno, contar que el 31 de agosto David va a estar dando un taller basado en las creencias, que se va a dar en el Jardín El Verde Limón, el viernes 31 desde las 18 horas. Los teléfonos de contacto son 155-600-2882, y si no, vía mail, nuevodialogonuevamirada@gmail.com, y con las redes sociales correspondientes. Bueno, la verdad, sí, David. ¿Puedo decir? Vamos a hablar sobre las creencias y lo vamos a poner como ejemplo algo tan conocido por todos como aplicaciones. Buenísimo, muy como bien. El celular tiene aplicaciones, todo el mundo lo tiene. Bien. Entiende que instala una aplicación, pero a veces no sirve, hay que cambiarla, hay que actualizar. Así que lo vamos a enfocar de ese lado. Genial, genial. No vamos a hablar de madres y padres. No, vamos a hablar de aplicaciones, pues somos súper modernos. Bueno, me despido de todos. Aye, ¿querés decir algo?
Sí, quiero decir que Verónica Medina va a estar dando un taller también, les recuerdo, el miércoles 5 de septiembre y Laura Colodny el jueves 27 de septiembre. Está bien, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos escuchamos el lunes próximo. Adiós.